Bien, muy buenas noches, estimados amigos. Sean ustedes bienvenidos a la sesión del Colegio de Medicina Interna de México. El día de hoy tenemos a una excelente médico, amiga, a la doctora Aleida Bautista, quien es médico gastroenterólogo con una especialidad en hepatología y trasplante hepático. Está adscrita al Servicio de Gastroenterología del Hospital de Especialidad del Centro Médico Nacional del Siglo XXI, maestra en ciencias, y quien hablará el día de hoy sobre el carcinoma hepatocelular presente y futuro. No dudo que será una gran sesión académica el día de hoy, espero la disfruten, y cedo las palabras al doctor Raúl Carrillo Esper. Sean ustedes bienvenidos, muy buenas noches. Hola, ¿cómo están todas y todos ustedes? Buenas noches, mi nombre es Raúl Carrillo Esper y a nombre del Colegio de Medicina Interna de México, de su mesa directiva y de nuestro presidente, el doctor Rubén Antonio Gómez Mendoza, les doy la más cordial y afectuosa bienvenida a la sesión académica del día de hoy. Y bueno, hoy se va a tratar un tema de gran interés, es una enfermedad que va incrementando su incidencia y prevalencia por muchos factores, en especial por la alta prevalencia que tiene la hepatitis, sobre todo la hepatitis B y C, y esta progresión de hígado graso que se ha hablado mucho tanto en nuestro curso internacional como en estas sesiones mensuales, y que bueno, progresa el hígado graso, inflamación, cirrosis y cáncer de hígado. Y la sesión de hoy, bueno, es de carcinoma hepatocelular, una entidad grave, una entidad que si no se detecta a tiempo, bueno, su pronóstico sigue siendo ominoso, y por este motivo, para actualizarnos sobre este tema y tener frescos y actuales los puntos que debemos tomar en cuenta para hacer un diagnóstico temprano y oportuno y el seguimiento en su tratamiento, la mesa directiva del colegio, el comité académico, decidió organizar esta sesión tan importante relacionada al carcinoma hepatocelular. Y para hablarnos de este tema, el día de hoy contamos con una experta en el mismo, la doctora Adelaida Bautista. La doctora Adelaida Bautista es gastroenteróloga y tiene la subespecialidad en hepatología y trasplante hepático, además de tener la maestría en ciencias de la salud. La doctora Bautista trabaja en el Servicio de Gastroenterología del Centro Médico Nacional Siglo XXI. Entonces contamos con una experta en el tema que va a actualizarnos sobre el carcinoma hepatocelular y estoy seguro que tendremos una excelente sesión como todas las que hemos tenido durante este año. Y recuerden, al final de la misma tendremos la sesión de preguntas y comentarios. Siempre es muy importante esta sesión para tener la opinión del experto en relación a las dudas que tengamos o que aclare alguno de los conceptos que nos comentó durante la plática. Entonces, ya sin más, los dejo con la doctora Adelaida Bautista y los invito a todos a que se unan a la sesión de preguntas y comentarios. Nos vemos en un poco más de tiempo. ¿Qué tal? Buenas noches. Soy la doctora Aleida Bautista Santos y agradezco al Colegio Mexicano de Medicina Interna, de la mano de su presidente, el doctor Rubén, por la invitación a esta sesión académica. El tema que vamos a abordar es carcinoma hepatocelular, realidad y futuro. La agenda que tenemos para el día de hoy es la siguiente. Haremos una muy breve introducción. Posteriormente hablaremos de la epidemiología, factores de riesgo, cuadro clínico y exploración, que esto también será muy breve. Tamizaje, diagnóstico, estadificación y nos enfocaremos en el tratamiento. Como introducción, debemos recordar que el carcinoma hepatocelular es el quinto cáncer más común. Es el cuarto, o más bien ocupa el cuarto lugar en mortalidad por cáncer y el 90% de o más bien ocupa el 90% del cáncer hepático primario. La relación hombre-mujer que se ha descrito en el último consenso mexicano de gastroenterología publicado este año es una relación de 2:4, relación hombre-mujer, o 2:4:1. La mayor prevalencia se encuentra en el este de Asia y África subsahariana, con el 85% de los casos, y esto va de la mano con una incidencia mayor de virus de hepatitis B, infección crónica.
Hemos visto un incremento global en la incidencia de este tipo de neoplasia y, como les mencioné previamente, en los países asiáticos y africanos relacionado con una mayor prevalencia de infección crónica por el virus de hepatitis B, es que hemos tenido un mayor número de casos, pero vemos un incremento global. Y este es un panorama mucho mayor acerca de la incidencia del carcinoma hepatocelular por área geográfica y por etiología. Lo que vemos es la etiología por colores, el alcohol, virus de hepatitis B, virus de hepatitis C y otras causas. Dentro de esas otras causas se incluye el hígado graso asociado a disfunción metabólica, como es la nomenclatura actual. Y vemos así que del lado derecho encontramos, como les mencionaba, que los países asiáticos tienen una mayor incidencia en cuanto a virus de hepatitis B, es de las principales causas. Y en Europa, y lo que tenemos reportado en Latinoamérica, es que este no es un factor tan importante. En nuestro continente, de los factores más prevalentes, son la infección crónica por el virus de hepatitis B que genera cirrosis y con esto carcinoma hepatocelular. Este estudio que se publicó en julio de este año en esta revista, lo que menciona y que es muy interesante es cómo hemos tenido un cambio global en la epidemiología y lo que se describe es que sobre todo en Latinoamérica ha habido un mayor incremento en carcinoma hepatocelular, pero que está relacionado a hígado graso asociado a disfunción metabólica. Y lo que se describe es que en 2019 hubo 485,000 muertes en todo el mundo debido al cáncer de hígado, que entre 2010 y 2019 las tasas de mortalidad por cáncer de hígado aumentaron, esto solo en las Américas. Y como les mencionaba, hígado graso asociado a disfunción metabólica es la causa de más rápido crecimiento de muertes por cáncer de hígado ajustadas por edad en todo el mundo. Sabemos también, que es lo que reporta este estudio, que las muertes por cáncer de hígado por virus de hepatitis B y C ajustadas por edad tienen una tendencia a la disminución y en particular con el virus de hepatitis C está relacionado con la disponibilidad que tenemos de un tratamiento muy efectivo para curar esta enfermedad. Lo que vemos y que quise enfatizar en esta gráfica son, o más bien es la mortalidad ajustada por edad en estos rangos que les comenté de 2010 a 2019 y en donde vemos cómo hay una mayor o un incremento en las muertes asociadas por cáncer o asociadas a cáncer de hígado. ¿Cuál es la situación en América Latina? Y esto se analizó y se publicó en el Annals of Hepatology del 2014 y fue un consenso que se hizo por parte de la Asociación Latinoamericana para el Estudio del Hígado, en donde hicieron un estudio con 240 pacientes, se analizaron estos pacientes en 9 países y se encontró que la edad promedio era de 64 años, que predominaba en hombres con un porcentaje de 72.5% y que había una cirrosis o había cirrosis subyacente hasta en el 85.4%. Esto es lo que se ha descrito en la mayoría de la literatura. En esta tabla, lo que enfatizamos son las causas de la enfermedad hepática crónica en este grupo de pacientes, siendo las causas más frecuentes la infección por virus de hepatitis C, el consumo de alcohol, y hay un grupo aquí que todavía vamos a encontrar en la literatura, un poco más antiguo, el concepto de cirrosis criptogénica. Ahora sabemos que un gran grupo, un gran porcentaje de estos pacientes que estábamos catalogando como cirrosis criptogénica, la causa muy frecuente es el hígado graso asociado a disfunción metabólica. Y aquí quiero detenerme a hacer una reflexión en cuanto al incremento que hemos tenido de esta patología y que cada vez veremos
más y más pacientes con esta enfermedad, por lo que debemos estar preparados. ¿Cuál es la realidad en México? Lo último que se revisó, como les mencionaba, en el consenso de este año, es que el carcinoma hepatocelular ocupa el 9º lugar en incidencia de neoplasias malignas, que esto ha tenido un incremento, como también ocurre en el resto del mundo, y en mortalidad por cáncer ocupa el 3er lugar. ¿Cuáles son los grupos de riesgo que se establecen en este documento? Bueno, el grupo de riesgo, sexo masculino, pacientes que están en la 7ª década de la vida, con un antecedente de cirrosis hepática hasta en el 90%, y la hepatitis B sabemos que no es un factor tan importante en nuestro país. Se describe que somos un país de baja prevalencia, en donde tenemos menos del 2%. Pero este concepto o el factor de la obesidad ha ido en aumento y actualmente somos uno de los países con mayor incidencia de esta patología, por lo que debemos también tenerlo muy presente. Cuando nosotros revisamos otra literatura, también nos lo pueden dividir en criterios o factores de riesgo mayores y factores de riesgo menores. Dentro de los factores de riesgo mayores, tenemos infección crónica por el virus de la hepatitis C, por el virus de la hepatitis B, la cirrosis subyacente, como ya lo mencionamos, y esto que es la exposición alimentaria a aflatoxina, que es un producto o se produce por el Aspergillus. Y generalmente se ha visto la presencia de esta aflatoxina cuando no hay una adecuada conservación de granos. En México se ha estudiado, sobre todo en maíz, no tenemos reportes muy definidos, pero sabemos que puede ser también un factor, aunque no el predominante. Dentro de los criterios menores, tabaquismo y algunas enfermedades, como son enfermedad de Wilson, hemocromatosis hereditaria, deficiencia de alfa-1 antitripsina, que sabemos que no son tan frecuentes en nuestro país, pero que también debemos tener presente que podemos ver pacientes con estas patologías. Y quiero hacer mención en este punto, algo que se encontró acerca de la asociación del carcinoma hepatocelular cuando llegaron los antivirales de acción directa, que son parte del tratamiento para el virus de hepatitis C. Al inicio, en 2015, se empezaron a hacer los primeros reportes. Nosotros en México empezamos a tratar en el Seguro Social a los pacientes en el 2017, y la observación que tuvimos es que los pacientes empezaban el tratamiento y que probablemente tenían una mayor incidencia de carcinoma hepatocelular. Esto se reportó en literatura mundial y se consideró que probablemente había una distorsión inmune asociada con la rápida disminución de la carga viral y que esto generaba un cambio en el perfil inflamatorio y que esto nos llevaba a que se perdiera esta vigilancia inmunológica y que entonces se favoreciera así la presencia de clonas cancerígenas preclínicas. Y lo otro es que con la llegada de estos fármacos empezamos a tratar pacientes más enfermos y con esto pues con un mayor riesgo de carcinoma hepatocelular. Aunque no es el motivo específico de esta charla, debemos decir que actualmente no se ha visto o no se ha logrado establecer una relación causa-efecto. Sin embargo, debemos tener pues presentes estas observaciones. Dentro del cuadro clínico y la exploración física, haremos mención de algo brevemente. Generalmente, por desgracia, vamos a ver en muchas ocasiones a pacientes ya con una enfermedad avanzada. Y si nosotros quisiéramos buscar un cuadro o un síntoma más bien específico de la patología, por desgracia no lo vamos a tener y a veces son muy vagos, son datos clínicos muy vagos o inespecíficos, y esto puede ser un dolor muy leve en hipocondrio derecho o en hipogastrio y ataque al estado general. Algunos pacientes pierden peso, pero no todos, y en algunos pacientes podemos encontrar en la exploración una masa y el paciente lo describe como una sensación de plenitud.
Puede haber saciedad precoz en tumores que están más grandes, y en la exploración física generalmente vamos a encontrar pacientes o todas las características clínicas de un paciente con cirrosis que está descompensada. Podemos encontrar a un paciente ictérico con ascitis y puede haber dolor a la palpación. Hablando acerca del tamizaje, debemos recordar cuáles son las características de una prueba que se considere adecuada para tamizaje o escrutinio en general, en todas las patologías. Y por definición, necesitamos o es una aplicación de pruebas diagnósticas que son mínimamente invasivas y que nos permitan detectar una enfermedad en estadios tempranos, idealmente, y que hagan posible ofrecer un tratamiento curativo. ¿Y qué prueba cumple con estas características? La ecografía, el ultrasonido abdominal, el cual tiene una sensibilidad hasta del 89%, con una especificidad del 80%. Sabemos que tiene algunas limitantes, sobre todo que es operador dependiente, pero cumple con las características de estar disponible, no ser invasivo y tener un bajo costo, por lo que se va a ponderar en los pacientes que se les establezca el diagnóstico de cirrosis. Se le debe hacer un ultrasonido abdominal cada 6 meses. ¿Y en quiénes idealmente? Bueno, en los pacientes, ya dijimos, con diagnóstico de cirrosis que se encuentren en Child A y B, y pacientes en Child C que se encuentren en espera de trasplante cada 6 meses. Y aquí pongo con signos de interrogación la alfa-fetoproteína porque, como les mencionaba, le damos mayor valor al estudio de imagen, que es el ultrasonido. ¿Por qué? Porque sabemos que un porcentaje de tumores, de este tipo de tumores, pueden no elevar la alfa-fetoproteína y podemos tener tumores muy grandes. Por lo que si nosotros decidiéramos hacer un tamizaje solamente con alfa-fetoproteína, estaríamos dejando de lado o dejando pasar un grupo de pacientes con tumores que no eleven este marcador. Y quiero aquí hacer mención de el grupo de pacientes con hígado graso asociado a disfunción metabólica, y en el año 2020 se publicaron estas guías de tamizaje para pacientes con esta enfermedad. ¿Por qué? Porque sabemos ahora con la llegada de más estudios acerca de esta enfermedad, que los pacientes con ahora MAFLD pueden hacer carcinoma hepatocelular sin que haya un hígado cirrótico. Esto también ocurre en los pacientes con hepatitis B crónica, sobre todo quienes no han recibido tratamiento. Y lo que se recomienda en estas guías específicamente para los pacientes con hígado graso a disfunción metabólica es que, como sabemos que el riesgo es de 1 a 3% por año, se justifica hacer un tamizaje. ¿Y en quiénes vamos a hacerlo? En todos los pacientes con cirrosis, pero también en pacientes que tengan una fibrosis avanzada. Esto puede haberse establecido con marcadores no invasivos, al menos 2, y hacer el tamizaje. Si nosotros tenemos fibrosis avanzada es a partir de F3, F4 ya se considera cirrosis, y si los pacientes no tienen fibrosis avanzada, puede no hacerse tamizaje de rutina. El ultrasonido puede ser cuestionable en este grupo de pacientes, sobre todo porque puede haber mayor tejido adiposo y esto puede hacer un poco difícil la localización de alguna lesión focal. Y en estos casos en donde haya una sospecha, pero que no se pueda delimitar muy bien, se sugiere el uso de la tomografía o resonancia. En pacientes que ya tengan el diagnóstico de cirrosis, también se recomienda evitar alcohol y tabaco. Adecuado control de los componentes del síndrome metabólico también será muy importante. Y una vez, ¿qué pasa si nosotros durante el tamizaje encontramos un nódulo o una lesión focal, como querramos llamarle? ¿Qué es lo que vamos a hacer?
Si por ultrasonido encontramos una lesión que sea menor de 10 milímetros, se sugiere hacer un seguimiento con o sin alfa-fetoproteína cada 3 a 6 meses, como está aquí en amarillo. Si es mayor de 10 milímetros la lesión y puede ser que la alfa-fetoproteína sea mayor o igual a 20, lo que se sugiere es que vayamos a un algoritmo diagnóstico. Vamos a hablar más tarde de esta parte del IRADS, por lo que vamos a pasar a la siguiente diapositiva enfocándonos en el diagnóstico. Y el diagnóstico del carcinoma hepatocelular se hace o puede hacerse por medio de 3 componentes. Uno son los marcadores, el diagnóstico radiológico y el diagnóstico histológico, que es de lo que hablaremos en los próximos minutos. ¿Cuáles son los marcadores séricos que existen para diagnóstico de carcinoma hepatocelular? Bueno, uno o el principal, el más utilizado y que se encuentra disponible en la mayoría de los laboratorios, es la alfa-fetoproteína. Existen otros marcadores, pero son más para estudios clínicos o estudios de investigación, a excepción de países asiáticos que generalmente en el tamizaje y por la alta prevalencia que tienen del carcinoma hepatocelular utilizan de rutina estos marcadores. Y estos son alfa-fetoproteína fucosilada, la desgama carboxiprotrombina y la alfa-L-fucosidasa. Como les mencionaba, el ultrasonido es la herramienta más útil que tenemos y generalmente como vamos a encontrar las lesiones por ultrasonido son hiperecogénicas con un halo hipoecogénico. Aquí estamos marcando incluso el tamaño de una lesión y también en la siguiente imagen vemos las características de un carcinoma hepatocelular. Detecta la mayoría de las lesiones. Pudiera haber una limitante, como mencionamos, en lesiones que sean muy pequeñas, que sea operada por el que es operador dependiente, y esto puede ser una limitante, pero también la utilidad que tiene el ultrasonido es que nos valora si existe invasión vascular o no. Y en el año de 2011, el Colegio Americano de Radiólogos se reunió y estableció esta clasificación del IRADS. Esto con la finalidad de hacer más homogénea la manera de reportar las lesiones que se puedan encontrar. Esto es por tomografía y van del 1 al 5, donde el IRADS 1 es definitivamente benigno y en este grupo están los quistes y hemangiomas típicos, el 2 probablemente benigno, 3 con baja probabilidad de carcinoma hepatocelular, 4 con probable hepatocarcinoma o carcinoma hepatocelular y el IRADS 5 que es definitivamente carcinoma hepatocelular. Hay un grupo que es el grupo del IRADS-M, donde son lesiones altamente sugestivas de malignidad, pero no específicas de carcinoma hepatocelular, y aquí hay que diagnosticar o hacer diagnóstico diferencial con otro tipo de tumores como el colangiocarcinoma intrahepático. En la siguiente diapositiva vamos a hablar específicamente de IRADS-5, en donde por tamaño del tumor que sea mayor o igual a 2 centímetros, y los criterios son si hay una fase arterial hipercaptante, pero que no tenga no en anillo, más uno de los siguientes criterios: lavado rápido que no sea periférico, realce capsular y crecimiento superior al umbral. Y esto va de la mano con las características que debe existir en la tomografía para poder establecer el diagnóstico, que actualmente sigue siendo el estándar de oro, el diagnóstico por tomografía computada en 3 fases, en donde lo que vamos a ver en la fase simple es una lesión hipo o isodensa con respecto al parénquima hepático. En la fase arterial vamos a ver una captación ávida del contraste, así es como se describe, y la vamos a ver hiperdensa. Posteriormente, en la fase más tardía, vamos a ver un lavado venoso temprano. Esto que en la literatura anglosajona vemos es el patrón característico de wash in, wash out. Es así.
fase arterial con una captación rápida y lavado, con una captación ávida y un lavado venoso temprano. Cuando tenemos un paciente con diagnóstico de cirrosis y que tenemos entamizaje con una tomografía de estas características, se considera diagnóstico y no requeriría en este paciente hacerle una biopsia. Y les muestro un estudio clásico que podemos en muchas ocasiones ver en consulta en pacientes que tenemos en seguimiento. Es muy importante recalcar que pacientes que tenemos en seguimiento en consulta y que se encuentran estables de la función hepática, que están en Child-A, que no han tenido ascitis y que de repente de una consulta a otra, como fue el caso de esta paciente que les presento, llega con ascitis. Lo que observamos en estas imágenes es fase arterial y vemos cómo hay una captación ávida del contraste en esta lesión que les estoy marcando. Este es un corte un poco más bajo. ¿Qué más vemos en este estudio? Un hígado que es pequeño, que es lobulado, no tiene bordes lisos. Acá no vemos tan grande en este corte el vaso, que también es algo que vemos en los pacientes con cirrosis, pero sí vemos que tiene abundante líquido de ascitis. Posteriormente van avanzando los cortes y también la evolución del contraste. Aquí vemos una captación todavía ávida del contraste y vemos que en la siguiente toma ya no existe el contraste, hay un lavado rápido. Seguimos viendo las estructuras. En el lóbulo vemos que también hay una lesión que está captando el contraste y también vemos en esta parte, esto se dio al final como un nódulo de regeneración porque no tenía el comportamiento típico. ¿Y qué podemos hacer en estos casos donde vemos unas lesiones que parecieran nódulos de regeneración, pero que nos genera duda acerca de si tiene o no carcinoma hepatocelular este paciente? Podemos llevarlo a una tomografía, en donde la mayor utilidad es precisamente en esto, en hacer una diferencia entre los nódulos de regeneración y en donde vamos a ver que en T1 hay una lesión que es hipointensa, la estamos marcando aquí, la tenemos señalada con flechas blancas. En T2 la vamos a ver hiperintensa, levemente hiperintenso en las siguientes fases, y en el control tardío vamos a ver una lesión que es hipointensa con respecto al resto del tejido. ¿Qué hay acerca de la tomografía por emisión de positrones? Para el diagnóstico actualmente no se encuentra considerado en las guías internacionales y esto es porque no tienen una captación, puede haber confusión en cuanto a la captación de las lesiones de carcinoma hepatocelular y esa es una de las razones por las que no se considera actualmente en las guías de diagnóstico. ¿Y en qué pacientes estaría indicado hacer una biopsia? En pacientes donde no haya un estudio de imagen que sea concluyente y en todos los pacientes no cirróticos debemos hacer una biopsia. Ya dijimos que sí puede haber este tipo de neoplasia en pacientes que no tengan cirrosis y que a lo mejor no tengan una hepatopatía crónica y en este grupo de pacientes estamos obligados a hacerlo. Actualmente, y bueno, desde hace ya algunos años, se han buscado o se han hecho intentos para tener una mayor certeza y en esto de la medicina translacional y tratar a los pacientes y la medicina personalizada, se ha propuesto y se ha estudiado la biopsia líquida, en donde se hace un análisis de los componentes del tumor, principalmente fragmentos de ADN o del tumor real. Las aplicaciones de esta biopsia líquida son la vigilancia, detección temprana de la enfermedad residual, nos sirve para pronóstico y para monitorización molecular de la respuesta al tratamiento. Tiene la ventaja de que pueda ser, o eso es lo que se pretende, que sea de fácil acceso a la información molecular del tumor y que nos sirva también para predecir la respuesta a terapias sistémicas, que en esto en particular ha habido muchos cambios en cuanto al tratamiento del carcinoma hepatocelular. Cuando nosotros biopsiamos a un paciente, y bueno, debemos también saber cuáles son o cómo vamos a verlo en las laminillas.
Sabemos que los tipos son bien diferenciado, moderadamente diferenciado e indiferenciado, y que el bien diferenciado es el más frecuente. Y de estos, bueno, hay dos tipos, trabecular y acinar. La imagen que yo les muestro es una imagen de un carcinoma hepatocelular trabecular. Lo que forman son hileras de hepatocitos, y esto cuando tenemos seis hepatocitos así formados en hileras, bueno, es con lo que el patólogo, que es quien nos apoya con el diagnóstico, lo establece. Y una vez que ya tenemos el diagnóstico de nuestro paciente, necesitamos ir al siguiente paso, que es la estadificación. Definir qué vamos a hacer con este paciente. Y para eso se han hecho muchas clasificaciones. Dentro de las más conocidas o las que más se han estudiado son las que les presento a continuación. No abondaremos tanto en cada una de ellas, solo las mencionaremos de manera somera para enfocarnos en la clasificación de Barcelona, que es la que actualmente utilizamos para poder estadificar y definir el tratamiento de nuestros pacientes. Tenemos, como les mencioné, la clasificación de TNM, la italiana, la japonesa, la china, y esta es la clasificación de TNM, en donde existen estadios hasta el número 4, que esta es de las que en otro tipo de neoplasias es más utilizada por parte de los oncólogos. La italiana, que también toma muy en cuenta los niveles de alfa-fetoproteína y que esta puede ser una limitante o se consideró una limitante. Y una clasificación que se utilizó antes de la de Barcelona fue la de Okuda, en donde tomaba en cuenta el tamaño del tumor y también parámetros clínicos como la presencia de ascitis y bioquímicos como la albúmina y la bilirrubina, las bilirrubinas. Y fue en el año de 1999 por parte del grupo de Barcelona del doctor Llobet y del doctor Jordi Bruix, quienes establecieron una clasificación que se llama así, clasificación de Barcelona, en donde toman y se sigue vigente, aunque ha tenido algunas modificaciones. Esta fue la que se presentó en el año del 2016, pero toma en cuenta no solo el tamaño del tumor, toma en cuenta el performance status, como se le llama, que es el estado funcional de los pacientes, que esto en oncología es muy importante, pero algo que en carcinoma hepatocelular es básico es cómo se encuentra la función hepática, porque eso nos va a definir si vamos a poder ofrecer o ser un poco más agresivos en cuanto al tratamiento o que tal vez tengamos pacientes que ya se encuentren con una función hepática muy deteriorada y que no sea adecuado siquiera ofrecer algún tipo de tratamiento, ya sea terapia sistémica o algún tipo de terapia locorregional. Y esta, como les mencionaba, ha tenido varias modificaciones a lo largo de los años. La anterior que les presenté fue la que se publicó en el año de 2016. Esta, un poco más reciente, en el año pasado, se publicó por parte del doctor Llobet y sin embargo, en este año se hizo una revisión publicada en una revisión del Journal of Hepatology del año 2022, en donde así es como se presenta actualmente. Vamos a ir desmenuzando un poco los estadios. Vamos a hablar primero de los estadios muy temprano y el estadio temprano y posteriormente nos enfocaremos más en el estadio intermedio, que es el Barcelona B, que es el que ha tenido mayores cambios. Ya se sabía antes que era un grupo más heterogéneo de pacientes y que de repente había un poco de discusión en cuanto a qué íbamos a hacer con el grupo de pacientes que estaban en estadio B. Y es así que tenemos que en el estadio muy temprano son pacientes que tienen un nódulo de menos de 2 centímetros, donde la función hepática está preservada y también la función, el estado funcional del paciente. Y en estos pacientes se tiene que definir si son candidatos potenciales a trasplante o no, y en base a eso definir si se les ofrece un tratamiento curativo, que sabemos ahora que lo es y lo veremos más adelante, como la ablación por radiofrecuencia, o
si de acuerdo a bilirrubinas y a la presión de la porta se pueda beneficiar de resección, ablación o pueda ir a valoración para trasplante. Sabemos, y bueno, esta clasificación de Barcelona nos habla del panorama, todos los tratamientos que son disponibles. Sabemos que no contamos en todos los centros con todos los tipos de tratamiento y que entonces debemos de individualizar cada caso y de acuerdo a los recursos con los que se cuente, ofrecer las mejores alternativas para estos pacientes. En el estadio muy temprano, es un nódulo único o tres nódulos que sean menores de 3 centímetros, que tengan la función preservada, el estado general del paciente sea bueno, y en base a eso también veremos si sea candidato a trasplante o no. En la parte azul vemos la supervivencia que se ha estudiado en este grupo de pacientes, y en este grupo de pacientes en estadios muy tempranos y temprano es mayor a 5 años. En el estadio intermedio, voy a pasar a la siguiente diapositiva, se hizo una nueva, o se dividió en 3 grupos. El estadio intermedio es multinodular, es más de un tumor y es multinodular. La función hepática está preservada y el paciente funcionalmente se encuentra bien. Y en este caso, en el 1, son nódulos de carcinoma hepatocelular que están bien definidos y que son candidatos a trasplante por criterios locales. Aquí más adelante también hablaremos de los criterios de Milán, que son los que nos definen si un paciente con carcinoma hepatocelular se beneficia o es candidato a trasplante. También existen los criterios de Milán que son extendidos, y hay un concepto que se llama disminución del estadiaje en pacientes que se encuentren fuera de criterios de Milán, pero que cumplan con ciertas características en los que se les pueda hacer una terapia locorregional para poder meterlos en criterios de Milán y que entonces puedan ser valorados para trasplante hepático. Posteriormente tenemos el grupo 2 de Barcelona B, que es este que tenemos aquí, donde tiene más allá de criterios extendidos para trasplante hepático, pero el flujo portal está preservado. La función hepática también es adecuada y la carga tumoral está bien definida. En estos pacientes, la mejor opción de tratamiento es la terapia locorregional. Aquí habla de la quimioembolización transarterial, sin embargo, también hay otro tipo de terapia locorregional. Y el siguiente estadio, que es el 3, en donde tenemos un tumor que es difuso, que es infiltrativo, que puede estar afectando a lóbulos o a los 2 lóbulos hepáticos, y en donde el compromiso es mayor, pero que tienen una función hepática preservada, pero que también se sabe que no van a tener un beneficio con la quimioembolización, y a esos pacientes los vamos a pasar al siguiente estadio, que sería el de terapia sistémica. Y esto a quienes vamos a cambiar de estadio o cuando haya una progresión específicamente en el estadio intermedio de Barcelona, pues también ya se estableció en esta revisión de este año, en donde ya dijimos que la función hepática está conservada, que funcionalmente el paciente se encuentra bien, pero hay progresión radiológica después de de dar tratamiento de primera línea. Y entonces tenemos ahí 2 caminos. Si hay un crecimiento mayor o igual al 20% o de los nódulos que ya conocíamos, o si hay una nueva lesión que se considere definitiva de carcinoma hepatocelular, bueno, pues tendremos que pasarlo al siguiente estadio. O si hay una nueva lesión que sea extrahepática o que haya invasión vascular, que es de nuevo diagnóstico, también en estos pacientes se tendrían que pasar al siguiente estadio y el tratamiento darlo en consecuencia. Esta es la clasificación de ECOG, la que se utiliza también de manera muy frecuente en oncología y que solo mencionaremos que, bueno, si se encuentra en ECOG de 0,
es un paciente asintomático, funcional e independiente, y conforme va perdiendo esta funcionalidad, va teniendo más puntos. Solo para hacer un repaso. Ahora, ¿cómo vamos o de qué depende el tratamiento? Ya lo mencionamos, de la extensión de la enfermedad, si hay o no cirrosis, y del grado de disfunción hepática, que es lo que nos va a dar la pauta para saber si un paciente va a poder recibir algún tratamiento que de manera general, aunque ahora con la nueva clasificación de Barcelona sabemos que se pueden superponer algunos tipos de tratamiento, pero de manera clásica se definía como curativo o paliativo, teniendo en el tratamiento curativo el trasplante hepático, terapia locorregional, y como tratamiento paliativo la quimioembolización y la terapia sistémica. Ahora, a quienes se les va a ofrecer tratamiento quirúrgico es el tratamiento de elección en los pacientes con un hígado que no sea cirrótico. Sabemos que hay una elevada tasa de recidiva porque finalmente estamos quitando solamente el tumor, pero no estamos quitando la causa. Seguimos teniendo un paciente que es cirrótico y que puede volver a formar un tumor. La mortalidad es del 2% en hígados no cirróticos y bueno, evidentemente en hígados cirróticos, por este deterioro que puede haber o este compromiso que puede haber de la función hepática, la mortalidad va a ser mayor, hasta en el 15%. A quienes se les da la opción del trasplante en un tumor que no sea resecable, pero que esté solo confinado al hígado, y la recurrencia en este tratamiento a los 5 años va del 60 al 100%. Tratamiento quirúrgico, a quienes también, bueno, la indicación se basa en la función hepática, si hay hipertensión portal o no, cómo están las bilirrubinas. También es muy importante qué experiencia tiene el grupo de ese centro para poder ofrecer este tratamiento, y también las comorbilidades van a ser muy importantes. En grupos que tengan más experiencia, incluso se describe en las guías que puede hacerse vía laparoscópica, pero tampoco es en todos los centros, y la vigilancia es cada 3 a 4 meses el primer año. Actualmente no hay una recomendación de terapia neoadyuvante o adyuvante, aunque se están haciendo ya estudios en donde se están proponiendo la neoadyuvancia. El trasplante hepático se considera la mejor opción de tratamiento. ¿Por qué? Pues porque vamos a quitar no solamente el tumor, sino la causa o lo que está generando este carcinoma hepatocelular, y como mencionaba previamente, los criterios de Milán son los más utilizados para poder definir a qué pacientes vamos a llevar a trasplante. Y estos criterios de Milán son una lesión que mida menos de 5 centímetros o 3 lesiones que midan 3 lesiones menos de 3 centímetros, que no haya invasión vascular y que no haya metástasis. Las recomendaciones actualmente para estos pacientes es que se haga una tomografía de tórax, e incluso se recomienda un gamagrama óseo con la finalidad, sobre todo los que van a ir a la lista de trasplante, estar bien seguros que no haya actividad en otro sitio. La supervivencia a 5 años es del 70% y hay menor recurrencia a los 5 años. ¿Qué aspectos debemos considerar en este rubro de trasplante hepático? Bueno, debemos hacer una adecuada selección del paciente, idealmente que estén en criterios de Milán, aunque debemos considerar esto de la disminución del estadiaje, como les mencioné, que se le dé prioridad para pacientes con carcinoma hepatocelular con respecto a candidatos sin este tumor. Y aquí generalmente cuando se evalúan pacientes para trasplante se les debe de dar algunos puntos mayores de MELD, porque la mayoría de las veces son pacientes que tienen la función hepática conservada, por lo que el MELD que estos pacientes van a tener pues no va a ser de tantos puntos, y eso los pudiera poner un poquito en desventaja con respecto a otros pacientes. Hay algunos centros que hacen trasplante hepático de donador vivo, sin embargo, en nuestro país en adultos no se hace.
y representan el 30 al 35% de la lista de espera de la población europea, y los últimos reportes son que esto ha venido en un incremento, que cada vez hay más pacientes en listas de espera de trasplante con diagnóstico de esta tumoración. Y hablando un poco del tratamiento locorregional, platicaremos de la ablación por radiofrecuencia. En pacientes, como mencionamos en la clasificación de Barcelona, que midan menos de 2 centímetros, se considera un tratamiento curativo. Es difícil confirmar que se han destruido todas las células malignas. La ablación por microondas logra una necrosis tumoral que es más extensa que por radiofrecuencia, y además es potencialmente la mejor opción para aquellos pacientes que tengan tumores menores de 4. En procedimientos de embolización, como mencionamos, ¿en quiénes va a estar indicado? En pacientes que se encuentren en la clasificación B de Barcelona, estadio intermedio. Y aquí tenemos varias modalidades: la quimioembolización intraarterial y la embolización transarterial, ambas en una revisión sistemática en donde se analizaron 6 ensayos clínicos, incluyeron 676 pacientes, no hubo diferencia en la supervivencia a 3 años entre ambas estrategias, con un RR de 0.97 y una P no significativa. Tampoco se demostró una diferencia en la progresión libre de enfermedad. Hubo lo que sí se vio un poco de mayor toxicidad en el tratamiento con quimioembolización intraarterial, con un RR de 1.44 y una P significativa. Se estima una supervivencia global de media de 20.8 meses en pacientes tratados con embolización transarterial, 18.1 meses con quimioembolización intraarterial y 20.6 meses en pacientes con quimioembolización con partículas de liberación prolongada, que son estas que pongo aquí una imagen, y la utilidad es para disminuir el volumen en tumores seleccionados. Estas son en quienes está indicado, en pacientes con CHAI-LA y que no tengan invasión portal o metástasis, y se considera la primera línea de tratamiento no curativo. Otra alternativa a la quimioembolización intraarterial es la radioembolización transarterial. Se considera que se encuentra que tiene los mismos resultados que la quimioembolización intraarterial, y es un tipo de braquiterapia. Se colocan esferas que están cargadas con itrio 90 o con yodo 131. Una de las desventajas es que es más caro y que, bueno, pues al tener resultados similares a la quimioembolización intraarterial, pareciera que no es de los procedimientos, pero está disponible, no en todos los centros en México, pero se han hecho en algunos lugares. La sobrevida se ha descrito hasta en 15 meses. Y bueno, pues habrá que esperar qué otros resultados tenemos con esto. Acerca de la quimioterapia sistémica, no se recomienda, ya que tenemos pacientes con función hepática deteriorada y que pueden ya tener trombocitopenia, leucopenia y anemia, y que si nosotros ofrecemos quimioterapia sistémica, podemos incrementar el riesgo de complicaciones o empeorar o dar una mayor mielotoxicidad. Algo que se ha estudiado en algunos centros es la quimioterapia intraarterial, y esto en algunos pacientes en quienes no se tenga la alternativa o que no sean candidatos a quimioembolización transarterial, se hace una infusión de quimioterapia en la arteria hepática. Hay un catéter que va directo en la arteria hepática y se deja infusión continua, o a veces se dan tratamientos, se hospitalizan los pacientes, tienen un catéter, se aplica la quimioterapia y se van a casa. Todavía no se encuentra dentro de los tratamientos bien definidos en las guías. Se han hecho cada vez más estudios, pero habrá que esperar qué resultados nos arroja esto. La radioterapia externa también es un tipo de tratamiento que no se encuentra en el algoritmo, pero quiero mencionarlo porque se puede considerar puente para trasplante hepático, y tenemos acá 2 tipos: radioterapia estereotáctica corporal y ablativa.
Se debe realizar también más estudios en donde se compare, sobre todo con la terapia locorregional, con la que ya está bien validada. Y estos son algunos estudios que se han hecho y se han publicado en estas revistas que son de alto impacto, en donde se ha visto que ha tenido un beneficio. Dentro de los estudios que han tenido un mayor número de pacientes con un mayor número de seguimiento hasta 3 años, que serían los de mayor seguimiento, tienen resultados prometedores, pero habrá que esperar qué más hay acerca de la radioterapia externa. Se han hecho ya algunos estudios en fase 2, donde se compara, como les mencionaba, con quimioembolización intraarterial y como puente, sobre todo para trasplante. En el Instituto Mexicano del Seguro Social contamos con el equipo. Este está en el Hospital de Oncología y sí hemos enviado a algunos pacientes en quienes sí cumplan estos criterios, que por definición, bueno, por imagen tengan un tumor que esté muy bien definido, ya sea por tomografía, por resonancia, que no sea candidato a tratamiento quirúrgico, ya sea por la hipertensión portal o por las bilirrubinas, y que a lo mejor tampoco se vaya a beneficiar o no contemos en algún centro con la disponibilidad de trasplante, sería adecuado ofrecer este tipo de tratamiento. Que la función hepática esté conservada, que haya mayor de 700 centímetros cúbicos de hígado sano y que no esté cerca de órganos críticos, como cuáles, como intestino, que no esté muy cerca de la parilla costal o del diafragma. Puede ser que estén involucrados grandes vasos y número de lesiones se describe hasta 3, pero lo ideal es que sea solo en 1. Y vamos a hablar ahora en los siguientes minutos de la terapia sistémica, que como les mencionaba, es lo que más cambios ha tenido en los últimos años. ¿En quiénes se valora terapia sistémica? En el estadio C de Barcelona, en donde sabemos que hay invasión vascular, pero la función hepática esté preservada, pacientes que están en Child A, que funcionalmente se encuentren bien, y es a ellos a quienes vamos a perfilar para terapia sistémica. Durante mucho tiempo contamos solamente con sorafenib, que fue durante mucho tiempo la única terapia con la que contamos. En 2017 se agregó lenvatinib en un estudio de no inferioridad y posteriormente se ha establecido una nueva primera línea de tratamiento que es a base de atezolizumab, bevacizumab, o quienes no sean candidatos a esto, se propone durvalumab, tremelimumab, o en caso de que no se cuente con estas terapias, pudiéramos echar mano de sorafenib o lenvatinib. Y estos son los estudios. Es una tabla en donde vemos los principales estudios en donde se han probado estos fármacos y, como les mencionaba, este fue el primer estudio, el estudio SHARP, donde se estableció que sorafenib nos daba hasta 10.7 hasta 13.4 meses de sobrevida, y posteriormente llegó lenvatinib con una sobrevida de 13.6 meses. Y posteriormente se hicieron estos otros estudios con cabozantinib, ramucirumab y regorafenib, que actualmente está considerado como terapia de segunda línea en cierto grupo de pacientes. Vamos a mencionar rápidamente, sorafenib es un inhibidor de tirosincinasas, es un antiproliferativo y antiangiogénico, y como les comentaba, fue el tratamiento de primera línea durante mucho tiempo en este estudio, que fue el estudio SHARP, pero actualmente se indica solamente en caso de no contar con atezolizumab, con bevacizumab. Prolonga la supervivencia en estadios avanzados y está indicado en pacientes con función hepática preservada. Lenvatinib, como les mencionaba, fue en 2017 en este estudio donde se estableció como también terapia de primera línea. ¿Y qué más hay acerca de esto? En el estudio COSMIC 132 se probó la combinación de cabozantinib y atezolizumab, y estos mostraron un beneficio significativo en la supervivencia libre de progresión.
Los datos del ensayo fase 3, que el estudio es el Himalaya, mostraron que una dosis única de preparación de tremelimumab añadida a durvalumab proporcionó un beneficio de supervivencia estadísticamente significativo. Segunda línea de tratamiento, se benefician de regorafenib, pero solamente en pacientes que hayan sido tolerantes a sorafenib. Este sería el requisito. Y ramucirumab, si el nivel de alfa-fetoproteína es mayor a 400 nanogramos por decilitro e independientemente de la tolerancia o no a sorafenib. Cabozantinib también es eficaz como tratamiento de tercera línea. Y lo que vemos con todo esto es que cada vez vamos a tener mayores opciones de tratamiento y que habrá necesidad de poder individualizar en cuál es la mejor alternativa para los pacientes. Les muestro esto que fue el estudio o un panorama del estudio IMbrave con atezolizumab más bevacizumab comparado con sorafenib para carcinoma hepatocelular que no es resecable. El atezolizumab actúa en el ligando 1 de muerte programada, estas son sus siglas, y bevacizumab en la reversión de la inmunosupresión mediada por el factor de crecimiento endotelial vascular. Se dio en pacientes que estaban en Child-Pugh A. A todos los pacientes se recomendó enviarlos que es de las consideraciones que debemos tener, enviarlos a endoscopía y ligadura por riesgo de sangrado. En los pacientes que sean hipertensos deben estar bien controlados. En enfermedades vasculares debemos tener mucho cuidado y no se recomienda en pacientes con enfermedades autoinmunes o trasplante hepático previo. Pacientes que tengan, aquí quiero mencionar que en pacientes que tengan recidiva de carcinoma hepatocelular en el post-trasplante, se sugiere que la mejor alternativa es lenvatinib. Y bueno, lo que se encontró acá es que hubo una mayor, en las curvas de sobrevida, un mayor beneficio en la terapia combinada atezolizumab con bevacizumab comparado con sorafenib. Por último, ¿cuáles son los mensajes para llevar a casa? Que debemos idealmente poder hacer prevención primaria, identificar a los pacientes que tienen factores de riesgo para desarrollar ya sea fibrosis avanzada, como hablamos de los pacientes con hígado graso asociado a disfunción metabólica, y los pacientes con diagnóstico de cirrosis, tener muy presente el tamizaje. Esto va de la mano con identificar los grupos de riesgo, tener muy presente que se puede presentar, podemos tener carcinoma hepatocelular en un hígado no cirrótico. Una vez que hagamos el diagnóstico, hay que hacer una adecuada estadificación y ponderar el equipo multidisciplinario. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches a todas y a todos ustedes, doctor Buenrostro, doctor César Moreno, doctora Aleida Bautista, excelente plática. Y bueno, a nombre del Colegio de Medicina Interna de México, de la mesa directiva y de nuestro presidente, el doctor Rubén Antonio Gómez Mendoza, les doy la más cordial bienvenida en conjunto con todos los colegas que están participando en esta mesa redonda. Y como ya es tradicional de las últimas sesiones, bueno, dejo la palabra a nuestro colega, el doctor Buenrostro, y al doctor César Moreno. Hola César, ¿cómo estás? Bienvenido. El doctor César Moreno es el presidente de la filial de León del Colegio de Medicina Interna de México, para dar inicio, doctora Bautista, a la sesión de preguntas y comentarios. Doctor Buenrostro. Sí, muchas gracias, doctor Raúl Carrillo. Bienvenido, doctor César. El doctor César es presidente de la filial de León del Colegio de Medicina Interna de México. Bienvenido, doctor César, a esta sesión de preguntas y respuestas. Recuerden que el Colegio de Medicina Interna de México siempre cumplan los temas de vanguardia, ponente experto en el tema y comunicación asertiva, como lo ha sido hoy la doctora Aleida Bautista Santos. Muchas gracias, doctora, con el tema carcinoma hepatocelular, realidad y futuro. Bienvenidos, muchas gracias. Doctor César. Buenas noches, muchas gracias, doctor
Raúl Carrillo, doctor Buenrostro, un placer saludarlos. Muchas gracias por la invitación, muchas felicidades por las actividades y nuevamente también muchas felicidades por la atinada invitación de la doctora Bautista con una excelente presentación. Doctora, tenemos ya por aquí algunas preguntas. Una es de la doctora Aurelia Sandra Sentíes, que se une también a las felicitaciones y nos pregunta cuál es el valor diagnóstico que se le otorga al estudio citológico del líquido de ascitis. ¿Qué tal? Buenas noches. Aprovecho nuevamente para agradecer al Colegio de Medicina Interna de México, de la mano del doctor Rubén. Muchas gracias a el doctor Carrillo y los médicos que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias, doctora, por la pregunta. Con respecto al análisis o al citológico del líquido de ascitis, es muy importante. Sabemos que en todos los pacientes que debutan o que tenemos con ascitis debemos hacer citoquímico, debemos hacer cultivos, y algo que es muy importante, sobre todo si es una ascitis de reciente diagnóstico, es enviar es una muestra a patología. En el contexto de carcinoma, y bueno, hay que diagnosticar si existe infección o no, pero específicamente en el contexto de carcinoma hepatocelular es relevante saber si existen células neoplásicas o no. Sabemos que en ocasiones los pacientes con carcinoma hepatocelular, que sean a lo mejor tumores que ya son muy grandes, pueden en ocasiones tener ascitis hemorrágica, y es muy importante evaluar esto. Sin embargo, hablando específicamente de los pacientes que van a ir o que se estén evaluando para trasplante, la manera en la que evaluamos si hay metástasis es con una tomografía de tórax y con un gramagrama óseo. Gracias, doctora. Tenemos también aquí una pregunta, un comentario del doctor Efraín del Ángel, también nuevamente las felicitaciones por su plática, y comenta que inclusive digamos, la temática es inclusive aprovechable para los subespecialistas. Y en relación a eso, en relación a nosotros los internistas, nos comenta ¿qué pudiera ser lo principal en nuestra práctica diaria? ¿Cómo sospecharlo? ¿A quién realmente estarlo estudiando? Y finalmente, ¿a quién o a qué paciente derivar al gastroenterólogo o inclusive al hepatólogo, doctora? Claro, es muy importante. Primero, la cirrosis es un problema real de salud en nuestro país. Y todos como médicos, desde el médico general, el médico familiar, el médico internista, el gastroenterólogo, vemos pacientes y tratamos pacientes con cirrosis hepática, y los vemos incluso desde identificar factores de riesgo, hacer y completar todo el diagnóstico, evaluar cuál es la etiología, y una vez que se establece el diagnóstico de la cirrosis, tenemos muchos pacientes en seguimiento. De los principales mensajes que considero para esta charla es identificar factores de riesgo, hacer el diagnóstico de la hepatopatía crónica avanzada, de la cirrosis hepática, y de lo más relevante es hacer un tamizaje enfocado a carcinoma hepatocelular, el tamizaje con ultrasonido cada 6 meses. Puede hacerse o no con alfa-fetoproteína si lo tenemos disponible, pero el ultrasonido es lo más importante. Posterior a esto, y una vez que hacemos ya la identificación de una lesión focal, mandarlos a una tomografía trifásica y complementar con el resto de los estudios para evaluar la función hepática, y con esto ya vamos prácticamente a la mitad del camino. Ese sería el momento más adecuado para que se referencie al gastroenterólogo o al hepatólogo. Ya con una tomografía contrastada, doctora, es el momento en el que podemos referenciárselos.
Sí, idealmente. Sin embargo, si por ultrasonido se encuentra una lesión focal y hay ocasiones en las que no tenemos disponible o los tiempos, sobre todo en instituciones públicas, los tiempos para poder acceder a un estudio de tomografía sean muy largos, bueno, pudiera enviarse desde antes, pero para poder nosotros ir avanzando un poco más, sería con la tomografía, los laboratorios incluyendo pruebas de funcionamiento hepático completas, los tiempos de coagulación, química sanguínea, pudiera ser adecuado. Correcto, muchas gracias. Y la doctora Patricia, perdón, adelante, doctor. Doctor Raúl Carrillo, gracias, doctor. No, doctor Buenrostro, adelante. Ustedes llevan la sesión, usted y el doctor César Moreno. Muchas gracias. Doctora Aleida, tiene ya alrededor de 800 personas que están conectadas, escuchando su plática. Mucho agradecimiento, muchas felicitaciones para su persona. Hay muchas preguntas, obviamente. Usted acaba de ofrecernos una plática resumida de alto nivel, clínica y sobre todo muy útil para nuestra práctica clínica. Respecto a la inmunoterapia en carcinoma hepatocelular, usted comentó de las células inmunosupresoras, células afectoras inmunes, medios de citocinas, vías de señalización intrínseca de las células. Este microambiente inmunitario que favorece la aparición, desarrollo y presentación del carcinoma hepatocelular. ¿Hay algo respecto a los factores de transferencia, ese famoso NF-kappa beta, o algo a nivel nuclear manipulable dentro de esta vía de tratamiento de inmunoterapia? Muchas gracias por la pregunta, doctor Buenrostro, y para mí nuevamente es un honor participar con el equipo de medicina interna, que para mí siempre ha sido muy, muy cercano. Con respecto a la pregunta que me hace, doctor, hacia allá va la medicina que comentaba, la medicina translacional, hacia allá van nuestros estudios para hacer una medicina una medicina individualizada y específicamente en el área de terapia sistémica. Todos los esfuerzos están encaminados a poder tener una regulación al nivel que usted nos comenta para poder tener una mejor respuesta al tratamiento en este tipo de tumores, doctor. Porque de acuerdo al manejo que usted nos comentó, muy actualizado y la verdad que con muchos detalles propios de su persona, nos comentó el atezolizumab, el bevacizumab y todos comparados con sorafenib. Entonces, la calidad de vida cada vez es mejor y la cantidad también. Muchas gracias. Doctor Raúl. Gracias, doctor Buenrostro. Miren, voy a hacer una pregunta que me hace llegar directamente el doctor Samuel Pérez Asensio, porque la mandó al chat y aparentemente no ha llegado al chat de preguntas. Y es la siguiente pregunta, doctora Bautista. El doctor Pérez Asensio pregunta, ¿qué porcentaje de pacientes que tienen hepatocarcinoma no tienen elevada la proteína, la alfa-fetoproteína? Esa es una, porque son 3 preguntas muy puntuales. La otra, en su experiencia, ¿en qué estadio atienden ustedes ahí en su clínica de cáncer de hígado a los pacientes con hepatocarcinoma? ¿Cómo les llegan a ustedes? Y la tercera, de su grupo de pacientes, ¿cuántos pacientes son trasplantados? Muchas gracias, doctor Carrillo. Sí, la primera pregunta es hasta el 40% de los pacientes o de los tumores de este tipo de tumor no van a elevar alfa-fetoproteína. En nuestro centro, bueno, somos un hospital de tercer nivel y existen criterios específicos de referencia. Generalmente nos llegan, no sé si se refiere exactamente a con qué estudios nos los envían, o si se refiere más al estadio o qué tan avanzados vemos, qué tan avanzado. Al estadio, es la pregunta del doctor Pérez. Ok, por desgracia, tenemos pacientes que ya nos refieren con tumores que están un poco fuera, que estén fuera de tratamiento quirúrgico. Generalmente de nuestros pacientes que tenemos en seguimiento, ya sea
en la clínica de hepatitis o en nuestra consulta de gastroenterología general, en donde tenemos pacientes cirróticos y que en el tamizaje de cada 6 meses se identifican los tumores, generalmente son los que identificamos de manera más temprana y en quienes podemos hacer o ser un poco más agresivos en cuanto al tratamiento. Con respecto a la última pregunta acerca del trasplante. ¿Cuántos llevan a trasplante? Es bajo el porcentaje en general, y esto tiene mucho que ver, y no solo es en mi centro, sino tiene mucho que ver en sí con la experiencia que existe en trasplante hepático en todo el país. Sabemos que hay varios centros que se consideran activos, sin embargo, no en todos hay no hay tantas cirugías o no se evalúan tanto a estos pacientes. Pueden ser por diferentes factores, a lo mejor por una falta de donación, por equipos que a lo mejor no estén completos para poder hacer la mejor evaluación y tener los mejores resultados en este grupo de pacientes. Sin embargo, ha habido muchos esfuerzos en todo el país para poder lograr que podamos ofrecerles a los pacientes la mejor terapia, que sería el trasplante hepático. Muy bien, gracias, doctora Bautista. César, adelante. Gracias. Doctora, yo también tengo una duda. Efectivamente, como lo dice el doctor Buenrostro, tiene ya muchísimos comentarios, muchísimas preguntas. Yo quisiera, antes de que se me pase, antes de que se me olvide, me llamó muchísimo la atención ver que en Europa la principal causa atribuible al hepatocarcinoma es la ingesta de alcohol. ¿Existe algún índice alcohólico como a lo mejor el que tenemos para la cirrosis? ¿Existe algún índice que se asocie o se relacione con el hepatocarcinoma? Que a lo mejor eso lo pudiéramos nosotros aplicar en nuestra práctica diaria. Gracias, doctor César. ¿Se refiere a una herramienta para identificar a los pacientes consumidores de alcohol? O a partir de cuánto gramaje, ya sea diario, semanal, promedio, podemos sospechar hepatocarcinoma. Digo, sabemos, ya está bien definido para cirrosis, pero para hepatocarcinoma, ¿existe algún número, algún índice? Ok. No, sabemos que consumidores de más de 10 años y que esto es un poquito diferente en cuanto a la cantidad en gramos en mujeres que en hombres para cirrosis. Que la cantidad de alcohol, mientras sea mayor, que tengan mayor riesgo de carcinoma hepatocelular, no se ha establecido. No hay como a partir de, por ejemplo, 80 gramos, ¿no? Que sería ya prácticamente el doble de lo que pueden, para hacer diagnóstico en mujeres, que ahí digan, ok, yo creo que este paciente seguramente va a ser carcinoma hepatocelular. Por desgracia no contamos con esa herramienta. Sabemos que la cirrosis en el momento que se diagnostica tenemos que hacer un tamizaje. Y quiero comentar algo con respecto al tamizaje. Se han hecho análisis en cuanto a cuál era el mejor tiempo antes de definir cada 6 meses, cuál era el mejor tiempo para hacer el estudio de imagen. Y bueno, pues se comparó 3 meses, otros 9 meses y cada mes. Sin embargo, ya en estudios de costo-efectividad, se consideró que cada 6 meses un estudio de imagen sea lo más adecuado. Gracias, doctora. Doctor Buenrostro. Muchas gracias. Siguen las felicitaciones para su persona, doctora Leida. Muchas gracias. Nada más le comparto, además de México, que están muy atentos, alrededor de 800 asistentes que están conectados. Tenemos también la asistencia a través virtual de Bolivia, Perú, Colombia, Nicaragua, a donde les mandamos un atento y cordial saludo. Cada diapositiva que usted presentó es el resumen como de 20 artículos, doctora. Es muy, muy importante, no se imagina la riqueza de la información que nos está dando. Llamó mucho la atención de los antivirales directos. Sí, usted fue muy clara que no hay causalidad, que puede haber relación entre el tratamiento de hepatitis C
los antivirales directos y la aparición del carcinoma hepatocelular. Inclusive usted comentó que puede haber el tratamiento o algunas circunstancias no bien definidas podían activar algunas células procancerosas o coincidir, no sabemos. Platícanos un poquito más al respecto, por favor. Claro que sí, doctor. En 2015, como les comentaba, fue cuando se empezaron a tratar a los primeros pacientes en Europa y fue cuando se empezó a hablar de esta, o se empezó a hacer esta observación, fue una observación clínica. E incluso se hablaba de que había tumores que eran mucho más agresivos, pacientes que eran tratados con un medicamento que se llamaba Viequira. Y bueno, ¿cuáles fueron los primeros análisis? Y sobre todo el grupo de la doctora, el BSLC del Hospital Clínic, el grupo de la doctora, ahora al mando la doctora María Reich, fue quien escribió más acerca de esto. Con el paso del tiempo, lo que se fue estableciendo era esto, que probablemente había como un desequilibrio en el que se encontraba el paciente entre ese virus y las células ahí de la cirrosis, y que a la hora de que se bajaba tan rápido la carga viral, que eso es impresionante el efecto del tratamiento. Nosotros les hemos hecho carga viral a los pacientes en la primera semana de tratamiento y los pacientes ya están indetectables. Eso no quiere decir que ahí se deba suspender el tratamiento, pero que esta caída de la carga viral hacía que se rompiera ese equilibrio y que entonces se favorecieran las clonas cancerígenas. Esa era la primera. Previo a esto, a la era de los antivirales de acción directa, nosotros teníamos interferón pegilado con ribavirina. Y ahí era muy claro que pacientes mayores de 65 años ya no podían recibir tratamiento. Y esto estaba muy en relación con que a mayor edad pudiera haber la presencia de neoplasias o de algunas otras patologías que, en las que el interferón tuviera una relación para desencadenar alguna otra enfermedad. Pacientes descompensados con cirrosis descompensada no podían ser tratados por el riesgo de descompensación. Y bueno, los antivirales de acción directa nos vinieron a cambiar totalmente este panorama porque ahora hemos tratado de manera muy segura incluso pacientes de más de 80 años sin ningún efecto adverso. ¿Cuál ha sido la experiencia? Esto fue como el preámbulo, ¿no?, de lo que nosotros tuvimos, y cuando empezamos en el 2017 a tratar en el instituto a este grupo de pacientes, sí empezamos a ver pacientes que podían desarrollar este tipo de tumor, y nosotros hicimos un trabajo que publicamos en la revista mexicana de gastroenterología a principios de este año, en donde lo que intentamos fue identificar qué factores de riesgo podían tener estos pacientes en quienes habían desarrollado carcinoma hepatocelular. Y lo que encontramos fue, analizamos 100 pacientes y encontramos un porcentaje de 8%. En quienes se identificó que probablemente en el basal tuvieran nódulos de regeneración. Y aquí, bueno, pues pudiera antojarse decir, oye, pero pues si tenía un nódulo de regeneración, a lo mejor ahí ya tenía un tumor y no se percataron. Y efectivamente, la manera en la que nosotros descartamos ese factor como un posible sesgo para nuestro estudio es que los pacientes que llegaban con un ultrasonido, si había una lesión sospechosa, se les hacía tomografía trifásica e incluso resonancia magnética, con la finalidad de estar bien seguros de que no se tratara de un carcinoma hepatocelular. Y bueno, eso, pacientes que estuvieran en Child B y que tuvieran los nódulos de regeneración. Posteriormente, el año pasado, durante mi curso de alta especialidad en hepatología, hicimos un estudio que aún está pendiente por publicarse, en donde revisamos 500 pacientes. Esto en el Instituto Nacional de la Nutrición. Analizamos 500 pacientes y bueno, con esto ya en resultados un poco más acorde a lo que tenemos actualmente, de que no hay como tal una causa-efecto, no hay esto, pero que más bien pudiera haber ahora un beneficio, pero sobre todo en la función hepática, que tuviera un papel protector. Y esto también ya se ha analizado en otras
en otras cohortes, ¿no? Que el beneficio de eliminar el virus a largo plazo nos va a dar una especie de recompensación de los pacientes cirróticos. Entonces, eso es lo que yo puedo platicar acerca de nuestra experiencia, doctora. Gracias. Hay genotipos, ¿verdad? Del 1 al 6 de hepatitis, hablando de hepatitis C como factor de riesgo para hepatocelular. Y hay otras variables también del tiempo de edad, comórbidos y otras cosas que ustedes van a poder, yo creo, hacer subgrupos para ver el comportamiento. Muchas gracias por su respuesta. Doctor Raúl. Gracias, Gracias, doctor Buenrostro, y gracias, doctora Bautista, por la respuesta. Y bueno, además de los 800 colegas que están conectados, por YouTube tuvimos 220 seguidores, o sea que una sesión, doctora, muy exitosa. Felicidades. Adelante, doctor Moreno, para seguir con la sesión de preguntas y comentarios, que hay muchas felicitaciones, preguntas y comentarios. Adelante, César. Sí, muchas gracias, doctor. Doctora Bautista, pues también tratando aquí de elegir entre tantas preguntas, hacen algunas preguntas como el papel de la elastografía y en relación al tratamiento, por ejemplo, ablación, embolización, si únicamente es una buena opción para el tumor primario, en este caso el hepatocarcinoma, o también tiene alguna utilidad para las tumoraciones metastásicas. Sí, doctor. En la primera pregunta, bueno, ¿me podría repetir la primera pregunta, Claro, doctor? el papel de la elastografía. Ya. Sí, correcto, doctor. El papel de la elastografía, lo principal es, o bueno, la elastografía es definir qué tan rígido está el hígado. Y esto se puede hacer de dos maneras. Puede hacerse por ultrasonido con ARFI, que esta es la técnica, o puede hacerse por elastografía de transición, que este es FibroScan, que ese es el número, el nombre o la marca registrada. Y nos define si hay o no cirrosis principalmente, y en el contexto de hígado graso asociado a disfunción metabólica, que sabemos que es muy importante determinar el grado de fibrosis, pues esa sería la principal utilidad. Actualmente en las guías de Baveno 7 para hipertensión portal se le ha dado un papel muy relevante a la elastografía para definir en qué pacientes pudiéramos evitar un estudio endoscópico para la búsqueda de varices esofágicas. Pero específicamente se habló durante un tiempo de a lo mejor más de 20 kilopascales para sospechar que hubiera carcinoma hepatocelular. Sabemos que, bueno, si se hace una elastografía y la onda que llega al hígado, llegar al tumor, bueno, probablemente nos daría mediciones más altas. Sin embargo, muy importante, no tiene un papel para el diagnóstico de carcinoma hepatocelular. Se hablaba de un papel en cuanto a la sospecha, pero no está recomendado para diagnóstico de carcinoma hepatocelular, muy importante. Y lo segundo, que es acerca de ¿qué me decía, doctor? Perdón, ¿me pudiera decir la segunda? Sí, es que estoy aprovechando las preguntas aquí que tenemos en el chat. La otra pregunta era en relación a la terapia de ablación o de embolización para los tumores primarios. También es exactamente, si es efectivo en las metástasis. Ok. La terapia locorregional está indicada específicamente para el estadio B de Barcelona, que esto es, ¿qué quiere decir B de Barcelona? Pues es que sea un tumor que sea multilobulado, 2, que no haya invasión vascular, y 3, que no haya actividad, que tenga una buena función hepática y que el paciente sea funcional. Si tenemos un paciente en quien sospechemos metástasis o que haya invasión vascular en la porta y que se sospeche que esta invasión vascular sea o que esto sea tumoral, lo pasamos al siguiente estadio, que sería el C, y le ofreceríamos terapia sistémica. Correcto, gracias. Gracias, doctor Moreno, y gracias, doctora Bautista, por la respuesta. Doctor Buenrostro.
Y muchas gracias. Siguen las felicitaciones, doctora Aleida. Y una pregunta obligada. Manejo combinado, todo lo que nos habló, ¿qué se puede combinar y qué puede tener un mejor pronóstico? ¿Perdón? Sí. Se desconectó. ¿Sí nos oye, doctora Sí, Bautista? doctora Aleida. ¿Se desconectó un poquito? Sí, parece que sí, doctor. Sí, congelada su imagen. Se congeló la imagen. Está congelada. Sí, díganme. Sí, muchas gracias, doctora. Le comento, siguen las felicitaciones para su persona. Muchas gracias. No hay persona que no la felicite. Y no es obligación, aclaramos, porque sí son sinceros, cuando no les agrada el tema, lo expresan también, no les agrada el tema. Para usted, muchas felicitaciones. Sí, Le hago una pregunta. ¿Manejo combinado para el carcinoma hepatocelular? De todo lo que nos ha hablado, inmunoterapia, anticuerpos monoclonales, embolización. Ya se desconectó otra vez. Se desconectó. Vamos a ver si se puede recuperar. Sí, está desconectada. Pues en lo que se... ¿Ya está, doctora Aleida? Ok. Adelante, doctor Sí, Buenrostro. Está la doctora con nosotros. Mi internet, pero ya sí escuché su pregunta, doctor, acerca Adelante. del manejo combinado en carcinoma hepatocelular. Sobre todo en terapia locorregional, y también depende mucho de la disponibilidad de qué recursos tenemos en el centro donde estamos evaluando estos pacientes. Se puede en ocasiones hacer quimioembolización intraarterial, y en algunas otras lesiones a veces son más sugestivas de ablación por radiofrecuencia. Sí se puede hacer terapia combinada. Muchas gracias, doctora. Doctor Raúl. Gracias, doctora Bautista y doctor Buenrostro. Doctor Moreno, adelante. Gracias, doctor. También tengo por aquí algunas preguntas. Una de ellas, doctora, es si con el uso de biológicos para el tratamiento del hepatocarcinoma, como lo es habitualmente, es necesario dentro del protocolo descartar algunas infecciones como tuberculosis, si es parte del protocolo. No se ha descrito generalmente para el uso de sorafenib, que fue lo que teníamos o tuvimos durante mucho tiempo. De lo que es muy importante era hacerle una endoscopía y ver que si tenía varices grandes, bueno, hacer un protocolo de ligadura, y esto por un mayor riesgo de sangrado. Que estuviera bien controlados sobre todo si los pacientes que fueran hipertensos. Con atezolizumab y bevacizumab, el principal cuidado o de los principales efectos que se han visto también es sangrado, y también se debe de enviar a los pacientes a endoscopía. Si hay varices, si son grandes, hay necesidad de hacer un protocolo de ligadura. Pero con respecto a algún otro abordaje de descartar otras infecciones, bueno, no específicamente. Gracias, doctora. Gracias, doctor Moreno y doctora Bautista. Y bueno, por obvio de tiempo, ya tenemos nada más espacio para una pregunta más. Doctor Buenrostro. Sí, muchas gracias. Insisto, continúan las felicitaciones para su persona, doctora. Esperemos tenerla de nuevo aquí. Nuestra compañera, la doctora Rosalía García Peña, que es nuestra secretaria de Actas y Acuerdos, que le mandamos un atento saludo. Doctora Rosalía, hace una pregunta muy interesante. Comenta si la imagen, la TAC, es el estándar de oro o de los métodos diagnósticos del hepatocarcinoma. ¿En qué momento usted indica la biopsia? ¿Cuándo sí, cuándo no? La biopsia se indica en los pacientes no cirróticos, en quienes se sospeche carcinoma hepatocelular. Ahí de cajón hay que mandarlos a biopsia. Si tenemos un paciente en quien hay una sospecha, pero el estudio no es concluyente, la tomografía no tiene este patrón, la captación ávida del contraste en la fase arterial y el lavado rápido en la fase venosa,
también vale la pena enviarlos a biopsia. Muchas gracias, doctora Aleida. Doctor Raúl. Gracias, doctor Buenrostro. Y bueno, doctor César Moreno, el último comentario para la doctora, un comentario general que quiera hacer antes ya de dar por terminada nuestra reunión de hoy. Sí, doctor Carrillo, muchas gracias. Pues una vez más, también, doctora Bautista, efectivamente, el agradecimiento y la felicitación de parte de todos. Aquí también nos llueven muchas felicitaciones. Nuevamente también el agradecimiento al doctor Raúl Carrillo y al doctor Miguel Ángel Buenrostro. Tuve el placer de recibirlos aquí en un congreso regional que tuvimos aquí, pues nuevamente con mucho agrado. Es un placer participar con ustedes y la felicitación por esta clase de sesiones mensuales que una vez más la doctora Bautista demuestra la complejidad y el nivel académico que se requiere, ¿verdad? Gracias, doctor Moreno, por sus palabras. Y efectivamente, bueno, los agradecidos somos nosotros por la amable invitación que nos hizo para estar en ese excelente evento académico. Así que gracias por la invitación y gracias por haber estado con nosotros. Gracias, César. Y bueno, doctora Bautista, como ya se ha comentado en varias ocasiones, su plática de excelencia, una gran cantidad de seguidores ahorita por los medios electrónicos, fueron cerca de 1,000 seguidores que se actualizaron de este tema tan importante y tan grave, y de incremento en su prevalencia en la población mundial, y en México no es la excepción. Gracias, doctora. Y las últimas palabras, doctora Bautista, que nos quiera dirigir a todos nosotros. Pues nuevamente muy agradecida por la invitación. Siempre será para mí un honor poder colaborar con el Colegio de Medicina Interna. Gracias siempre. Y mi último mensaje es, hay que identificar los factores de riesgo de los pacientes para hepatopatía crónica, no dejar de lado o tener muy presente los pacientes con hígado graso asociado a disfunción metabólica, que serán, yo creo que esto será la próxima epidemia y que nos va a cambiar la manera en cómo vamos a percibir, clínicamente sobre todo, cómo vamos a ver a los pacientes cirróticos. Ese sería mi mensaje final y bueno, pues hacer el tamizaje, no dejarlo de lado. Muchísimas gracias nuevamente. Gracias, doctora Bautista. Muchas gracias por su sesión, por sus comentarios y por los puntos educacionales que nos dio para llevarnos a la práctica cotidiana. Y para cerrar ya la sesión, le quiero pedir al doctor Miguel Ángel Buenrostro si nos hace el honor de dar por clausurada y terminada la sesión del día de hoy. Doctor Muchas Buenrostro. gracias, doctor Raúl. Pues nosotros encantados, nos vamos con un buen tema, doctora Aleida. Esperemos verla de nuevo. Agradecer a todos los médicos y medios conectados que enriquecen esta sesión académica con sus preguntas o comentarios, al equipo CEMIN y a todos ustedes por su continua asistencia a las sesiones del Colegio de Medicina Interna de México en esta Consejo Directivo 2022. Le recordamos la atenta invitación a nuestro 45º Congreso Nacional de Medicina Interna a celebrarse en la ciudad de Mérida, Yucatán, el 23 al 26 de noviembre de este año 2022. Estamos preparados para recibirlos, los esperamos. Muchas gracias y buenas noches. Buenas noches a todos. Hasta luego. Buenas noches. Nos vemos en la siguiente sesión. Gracias, César. Gracias, Aleida. Que tengan buena noche. Doctor Buenrostro, descanse. Muchas gracias. Buenas noches. Hasta luego a todos. Buenas noches.